Tenemos al aire a Betiana. Hola Betiana, ¿cómo va todo? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá estamos con los chicos esperando que nos comentes un poco acerca de lo que es MAP, ¿no? Bueno, el MAP es un movimiento audiovisual platense que se generó a partir del año pasado. Somos un grupo de realizadores, productores, docentes, técnicos, que estamos dedicados un poco a la actividad del cine y bueno, empezamos a juntarnos con el fin de generar lazos cooperativos entre nosotros, ¿no? Lazos cooperativos y solidarios. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a generar proyectos, propuestas y nació hacer entre todos una producción colectiva de una película, en realidad que va a estar dividida en dos etapas, sobre la historia del cine regional, ¿no? Una primera etapa desde el inicio de la carrera de cinematografía en la Universidad Nacional de La Plata en el 56 hasta que fue cerrada en el 76 por la dictadura militar, y una segunda etapa donde va a llegar hasta la actualidad, ¿no? Muy bien. Bárbaro, bueno, Betiana, ¿cómo estás? Atuel te habla. Hola, Tuel, ¿cómo estás? Bien, bien, tranquilo, disfrutando la tercera edición de Nueva Tarde. Te Ah, quería preguntar acerca de, bueno, cómo son tus inicios en esto, digamos, en el teatro, en las proyecciones audiovisuales y los proyectos a futuro que tiene el MAP. bueno, con el MAP te cuento que, bueno, si me permitís mencionar a mis compañeros, se Sí, encuentra nombre, nombre. Marcelo Galvez, que es productor y realizador de la Mirilla Cine, y bueno, docente también de la universidad, Néstor Gianotti, que también es actor y productor platense, Marcos Tabarrosi y Nicolás Alessandro, que los dos son realizadores y docentes también, Martín Bastida de Odradec Cine, y Igor Galuc, realizador de Río Cine, y Paula Astrela, también productora de Río Cine, ¿no? Con ellos, bueno, como recién estamos iniciando, lo primero que vamos a hacer en esta primera etapa, lo que yo comentaba, es esta película, que va a estar dividida en dos etapas, pero también a futuro queremos generar, digamos, espacios de formación y capacitación para la profesionalización de la actividad de cine acá en la región, ¿no? En mi caso, por ejemplo, bueno, yo me inicié en realidad en radio y bueno, una cosa me fue llevando a la otra, a hacer televisión y bueno, y ahí encontrarme un poco con el camino más bien realizativo de querer contar historias, ¿no? Muy bien. Sí, entonces el movimiento se crea a partir de la necesidad de generar un espacio, ¿no? Para los realizadores. Claro, porque en realidad, si bien nos conocíamos con algunos, con otros no, cada uno estaba como medio aislado, ¿no es cierto? A nivel, cada uno tenía un grupo con el cual trabajaba, generaba proyectos y demás, pero nos faltaba por ahí comunicación entre nosotros y formar un movimiento mucho más grande. Obviamente que todos, cada uno de nosotros está convencido en el trabajo en grupo, en lo que eso genera y lo que se puede lograr, ¿no? Si estábamos separados, por ahí iban a estar como fuerzas más individuales y digamos, cada uno iba como medio solo. Y a partir de Marcelo Galvez, que nos fue conociendo en su programa de ciclo de cine regional que se emite todos los sábados por digamos por el canal de La Plata, Somos La Plata, bueno, nos fue contactando y bueno, ahí empezamos a generar este espacio, ¿no? Bueno, Betiana, primero antes que nada, ya que estamos celebrando, estamos en el marco del Día del Periodista, te deseo un feliz día por tu pasado en radio. Y sí, después te quería preguntar acerca de, bueno, sabemos que están trabajando con diferentes cortos y proyecciones y que nos nombres los principales proyectos que realizaron y los que se vienen. Eh, a nivel nosotros personal o a nivel el MAP, perdón, porque no Ah, entendí esta. y a nivel el MAP era la pregunta, pero si querés comentarnos también acerca de a nivel particular, está más que bienvenida. Bueno, porque con el mate, como recién estamos empezando, de hecho este jueves vamos a estar, también a ustedes los invito y también les digo feliz día de periodista, Muy bien, va a estar la gracias. charla con Juana Zapire, que
fue la esposa de Raimundo Gleiser, bueno, compañera de militancia de Cine de la Base y sonidista de sus películas. Va a estar presentando su libro con obras remasterizadas de Raimundo Gleiser ahí en el auditorio de la sede Fonseca de la Facultad de Bellas Artes, en Diagonal 78, esquina 62, primer piso, y bueno, ahí el MAP va a estar justamente haciendo algunas entrevistas como para la película que le estaba contando. Como recién estamos comenzando, todavía no tenemos alguna proyección, pero bueno, tenemos como algunos proyectos a futuros, y por ahora lo que estamos haciendo la última vez fue la proyección de Avanti, que fue la película que realizaron Marcos Tabarrossi y Nicolás Alessandro sobre Almafuerte, que se proyectó en Berisso, y bueno, ya estamos viendo la posibilidad de seguir sumando esfuerzos para generar esos espacios también, ¿no? Federico te habla, buenas tardes. Hola, Federico. ¿Cómo andás? Estaba leyendo sobre el MAP y bueno, me encontré con un movimiento que se realizó en Berisso, ¿puede ser? En realidad... claro, exactamente, sí. Digamos que fue fundacional en Berisso, sí, así es. Sí, la realización de la película, quería que me cuentes más o menos sobre el movimiento audiovisual, cómo se había programado la película o cómo se había proyectado. Bueno, la idea era, digamos, primero rescatar algunos cortometrajes de una época que por ahí no muchos conocen y que fue muy innovadores, digamos, los realizadores de la carrera de cine que funcionó del 56 hasta 1976, ¿no? Vos sabés que esos materiales se resguardaron gracias a que personal no docente, cuando la carrera se cerró por la dictadura, lo preservaron en algunos ocultos y guardados como para poder preservar ese material, y bueno, que ahora se ha rescatado de alguna manera durante estos últimos años, y nosotros como que queremos, a partir de esos cortometrajes que se realizaron o películas, como Cirugía, bueno, Informes y Testimonios, empezar a rescatar eso a partir de que sea un hilo conductor para contar un poco la historia del cine regional que no muchos conocen, ¿no? Y que en realidad son las bases de todos nosotros. Son, digamos, quienes han formado un camino para que nosotros podamos hacer lo que hacemos hoy en día, ¿no? Claro, sí. De hecho, por ejemplo, Raimundo Gleiser estudió justamente en la carrera acá en La Plata. Carlos Sorín, bueno, hay un montón de gente que no mucha gente conoce, por ejemplo, que ha formado sus bases acá, ¿no? En la carrera de la Universidad de La Plata. Claro, ¿no? ¿Son más o menos todo de cine independiente? En realidad sí, hay, digamos, de todo. Hay gente que, bueno, han logrado recibir algún subsidio del Inca, ya sea para serie, como han sido Igor Galup y Paula Asprela. En mi caso yo, bueno, tuve la posibilidad de hacer mi ópera prima, mi primera película en documental digital, también con un subsidio del Inca. Y después, en caso de Marcelo y de, bueno, Marcos y Nicolás también tuvieron esa misma posibilidad. Después también hemos participado, como en el caso de Marcelo, con proyectos más bien autogestionados. Viste que esto, la verdad es, digamos, que siempre tenés que andar luchando día a día para poder continuar en la actividad, no es una actividad fácil, ¿no? Sí, una pregunta más te hago, Federico, nuevamente. Los Sí. films, generalmente todos tratan de indagar en lo que fue el golpe del 76, porque, bueno, yo había leído que se habían gestado films innovadores que, según especialistas, merecían un lugar en la historia del cine nacional. Totalmente, porque por ejemplo, en realidad va a ser un poco previo a eso, hasta no el cierre de la carrera, y después se va a continuar una segunda etapa a partir de ahí. Pero por ejemplo, yo les recomiendo que, bueno, Informes y Testimonios, por ejemplo, ha sido como una película emblemática que como un poco anticipaba lo que después iba a ocurrir con la dictadura, ¿no? Así que, bueno, ni hablar de montón de cuestiones de construcción más estilística del cine que en su caso han sido muy innovadores y que ahora los vemos desde otra mirada, ¿no? En este tiempo, y que realmente vale la pena rescatarlos. Buenas tardes, Betiana, te habla Juan. Hola, Juan. Recién comentabas que con el apoyo de Inca habías debutado habías tenido tu primer documental. En ese momento te hacías referencia
en los ojos de la memoria, ese documental hecho en Epecuén. Exactamente, esa fue mi primera película y bueno, que llevó 5 años hacerla, así que llevó todo un camino, pero gracias a se consiguió el subsidio del Inca y con eso pudimos realizarla, ¿no? ¿Esa película está auspiciada o se puede encontrar en alguna web o en algún medio? Todavía, mira, te cuento, ha sido emitida por justamente desde enero hasta abril por Inca TV. Y todavía no lo puedo, digamos, poner online porque todavía tienen los derechos el Inca, ¿no?, de la peli. Así que ni bien me los liberen, seguramente lo voy a poder poner online para que sea... Entre poquito se va a poder emitir, se va a proyectar en el Cine Select de La Plata. Todavía no me dieron fecha, pero los martes hay un espacio donde se proyecta cine platense y bueno, dentro de ese marco van a proyectar En los ojos de la memoria. Solo habla de lo que fue en sí, cómo se transformó en una villa turística a través de la inundación, o querías dejar alguna otra clave en ese documental? No, en realidad lo contamos desde otro lugar porque, bueno, yo soy de muy cerquita de ahí, soy de Pigüé, que queda a pocos kilómetros, y la productora es de Carué, que queda pegadito de Pecuén. Entonces las dos nacimos de alguna manera con la historia de Pecuén y lo que había ocurrido. Esto ocurrió en 1985 y se inundó por más de 20 años, ¿no? Entonces nosotros queríamos contar un poco cómo era ese regreso de las personas que nunca habían hablado de lo que les había ocurrido y cómo era su regreso a Epecuén, ¿no? A ver a ese Epecuén, que cómo está ahora, qué les provoca, qué les pasa, y de alguna manera reconstruir momentos que ellos habían vivido en ese lugar cuando el lugar era una villa turística, ¿no? Así que está contado desde otro lugar y a partir de ese recorrido, de ese regreso de los ex habitantes a ese lugar, te va contando un poco la historia de lo que era Epecuén. Claro, yo no tan cerca como usted, pero soy de Trenquelauquen y siempre se ve cómo quedó el terraplén. Entonces, uno lo que se entera y lo que le cuentan es cómo está logrando tener un espacio turístico dentro de Buenos Aires, pero no está contado desde lo que fue el gran golpe para varias de las familias. Sí, además, por ejemplo, nosotros nos enteramos cuando recién empezó a bajar el agua. Entonces, el paisaje va cambiando todo el tiempo. Y lo que, digamos, se convirtió ahora de Pecuén en un lugar más turístico, donde se cobra una entrada, donde hay carteles, donde hay luminarias. En el momento que nosotros hicimos el documental no había nada de eso, entonces pudimos despojarnos de un montón de cuestiones y de contar un poco en ese lugar que era como fantasmal, digamos, era muy fantasmal en el sentido de que, bueno, como el agua de la laguna es muy salada, 10 veces más salada que el mar, entonces dejó árboles petrificados, los marcos de las puertas petrificadas, objetos petrificados y todo el óxido corroído, entonces daba como un paisaje, la verdad, muy interesante audiovisualmente, y además las personas cuando regresaban decían, Epecuén es hermoso, pero hablaban en tiempo presente, ¿no? Lo que para uno, digamos, de una mirada más objetiva, eran restos o escombros, para ellos en realidad seguía siendo su lugar de pertenencia. Así que fue muy fuerte para nosotras. Betiana, de nuevo, Atuel. Primero te quería decir que me parecía muy interesante la idea de Pecuén para un documental. Tuve la posibilidad de verlo pasar por ahí, ver la imagen, además de ver diferentes documentales y noticias que mostraban cómo quedó el lugar luego de la inundación. Y bueno, no, te quería remarcar eso. Y después, para ir cerrando con las preguntas, te quería preguntar ¿cómo te ves vos a futuro en el MAP? ¿Y cómo lo ves a futuro en cuanto a la expansión y crecimiento en el país? Bueno, en primer término tengo todas las expectativas de que vamos a lograr lo mejor que podamos como grupo, ¿verdad? Nosotros aspiramos a que esto sea un movimiento mucho más grande. Hay una página de Facebook que es del movimiento audiovisual platense, así lo encuentran, para que se vayan enterando de las cosas que, bueno, vamos publicando y demás.
y esperemos que a partir de esta producción colectiva podamos contagiar a muchos más a querer, digamos, de alguna manera formar parte y generar espacios de formación, espacios creativos y que podamos lograr muchas más cosas, ¿no?, de las que estamos pensando por el momento. Muy bien, entonces, ¿el movimiento está abierto a cualquiera que se quiera sumar? Por el momento estamos haciendo la peli y después obviamente que sí pueden conectarse con la página y a partir de ahí, bueno, les vamos a ir informando sobre las actividades que vamos a realizar a futuro como para que se puedan integrar, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, muchísimas gracias Betty por la entrevista que nos brindaste. La verdad que esperemos que el MAP sea un crecimiento, crezca más de lo que ustedes esperen y que tenga un gran futuro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio para difundir y esperemos, bueno, verlos en la proyección cuando terminemos la peli, entonces. Muy bien, vamos a estar en contacto y ahí vamos a estar. Bueno, muchísimas gracias, Muchísimas gracias, hasta luego.